Ok. ¿Se ve bien el PPT? Sí, profe. Perfecto. Gracias. Hoy día vamos a revisar algunas generalidades respecto al tema de la intervención con personas mayores, entendiendo que probablemente la mayoría de las intervenciones cumplen una estructura independientemente del grupo etario específico al cual va orientada esa intervención. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a revisar las intervenciones, pero pensando en las personas mayores, pero probablemente no, hay cosas que son bastante universales. ¿Mm? Primero, tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que implica intervenir? ¿Ah? Cuando nosotros hablamos de intervención a nivel individual, a nivel grupal o a nivel comunitario, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de intervención? Me gustaría escuchar sus reflexiones al respecto. ¿Qué es intervenir para ustedes desde este ámbito? ¿Alguien se arriesga con alguna opinión? A mí siempre me ha sonado, profe, así como generar un cambio, como ser un agente de cambio en un cierto tema o algo así. Ajá, ser un agente de cambio. Bien, ahí tenemos un elemento. ¿Qué otra cosa más les sugiere la palabra intervención, aparte de ser agente de cambio? O actuar dentro de un grupo o con un individuo o grupo de individuos en pos de un objetivo en particular. Ya, o sea, modificar también y definir un objetivo. O sea, no es solamente mover algo, sino que ese movimiento es hacia un fin predeterminado, digamos, definido. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más implica para ustedes intervenir? Ustedes han tenido otras asignaturas donde hablan de intervención, ¿no? Implica un Entregar diseño herramientas, también. ¿Cómo? entregar herramientas podría ser como para poder mejorar las habilidades o algo que se dice que es perjudicial para, no sé, por su desarrollo. ¿Quién entrega herramientas y quién recibe herramientas? El psicólogo y las personas, bueno, yo creo que es por ambos lados, uno igual recibe, pero las herramientas como que uno las va, como con los conocimientos que supuestamente en ese momento de intervención vamos a tener, entregamos estas como herramientas o métodos para poder mejorar o para poder cambiar algo y bueno, también nosotros recibimos otra gratificación por parte del usuario. Ajá. Pero es interesante ese elemento que tú tienes ahí, que tiene que ver con que hay una intervención donde hay una relación de alguna manera con un desequilibrio de poder, donde hay algunos que saben y otros que reciben ese conocimiento. Es interesante porque es una concepción de la intervención. Entonces es importante, digamos, considerar el tema del poder en la intervención, y el tema del conocimiento en la intervención. ¿Qué otra cosa más implica? Implica movimiento, implica un objetivo, implica la entrega y la Profe, recepción de algo. Ujú. participar en la búsqueda de una solución. ¿Ya? ¿Puedes un poco desarrollar esa idea, Roberto? Ser como el que va a guiar la búsqueda, el que va a ser partícipe de la ayuda que se le necesita a esa persona. ¿Ya? ¿Tú lo estás mirando en una intervención individual o más Individual, grupal? Individual. se podría dar en ambos ámbitos. ¿Ya? Ajá. Alguien guía. ¿Quién es el que ¿Sí? guía? El experto en este caso. ¿Y quién es el experto? ¿Y experto en qué? O sea, experto podría ser en diferentes ámbitos y búsqueda de solución. Podría ser un psicólogo, podría ser un psiquiatra, un médico, un cirujano. Ajá. O sea, hay un profesional que es experto en algo y que guía y conduce, digamos, el desarrollo de la intervención. Es interesante porque al igual que su compañera anterior, no, hay un tema del poder ahí,
del poder y del conocimiento. En el fondo, ¿quién tiene la autoridad para dirigir y quién es dirigido? Es interesante esa concepción porque vamos a reflexionar, espero yo, durante el curso en relación a eso también, ¿no? El tema del poder en la intervención. ¿Alguien más quiere aportar con su mirada de lo que es intervención? En el nivel que se lo imagine, ¿no? Yo, profesora, Diga. he estado leyendo un poco de psicoanálisis y como que leía lo contrario a lo que decía el compañero, como que al final lo que se busca es delegar el rol del poder para que el que sea el experto del tema sea el mismo paciente y que él pueda ir guiando como la terapia. Y entonces, ¿cuál es el rol ahí del terapeuta en esa mirada del poder distinta? De acompañamiento, como no tanto de, como de, ¿cómo se dice? Como de, No de no. dirigir, ¿no? No es que el terapeuta lleve, sino que el terapeuta acompaña, pero el que dirige va hacia dónde, el camino que quiere caminar es el cliente o el paciente, ¿no? Ujú. Ok, es interesante, ¿no? Porque en la temática de la psicoterapia, ¿no? Los distintos modelos terapéuticos también tienen una definición respecto a la relación del poder y del conocimiento entre el paciente y el terapeuta, o el cliente y el terapeuta, ¿no? Hay algunas que lo declaran explícitamente, otras que no lo declaran explícitamente, sino que uno lo puede deducir a partir de cómo se lleva a cabo, ¿no? La dinámica de la intervención terapéutica. Entonces es interesante, ¿no? Efectivamente hay modelos que se definen como modelos directivos y hay otros modelos que se definen como una relación bastante más horizontal en el poder. Entonces es interesante esa concepción, pero también es interesante reflexionar respecto a la concepción que cada uno de nosotros tiene en relación al poder en la relación profesional con el otro, en el ámbito que sea. Porque esa definición es importante clarificarla, explicitarla, porque desde ahí ustedes van a trabajar. ¿M? Desde una relación más asimétrica o desde una relación más horizontal. ¿M? Primero, ¿no? Bueno, la RAE plantea que es este efecto de intervenir. En el fondo es como que se explica a sí mismo, intervenir es intervenir, ¿no? Pero si avanzamos en algo que nos dé un poco más de luces, ¿no? Dice que es la actividad de un tercero que media entre dos elementos, un poco lo que planteaba su compañera al comienzo, ¿no? Que esta noción de movimiento, o sea, alguien interviene en una realidad para que haya un cambio entre el antes y el después. ¿Mm? O también participar, tomar parte, actuar en conjunto con. Entonces, cuando está esta definición de actuar en conjunto con, estamos pensando que es una relación de cooperación entre distintos tipos de expertos. ¿Ya? El experto, entre comillas, técnico o profesional, que debería ser experto en la temática o en la técnica, y las personas que son intervenidas o que participan de esta intervención, que son expertas en, como dicen los narrativos, expertas en su vida, o que son expertos respecto a la realidad y los conocimientos que les ha dado la experiencia de la vida, los conocimientos culturales, etcétera, etcétera, y también son expertos hacia dónde ellos quieren derivar su cambio. Entonces, es una mirada un poco distinta, ¿no? De la relación de que unos saben y otros siguen, ¿no? También, ¿no? Tiene el significado, dice, de entrometerse, de tomar cartas en el asunto, es decir, casi como esta idea, ¿no? Ya, voy a intervenir, casi como yo me arremango la camisa o la chaqueta, ¿no? Y vamos a trabajar, y eso significa, vamos a generar algo, ¿no? Para que esta situación cambie, para que esta situación sea distinta. Y eso lo podemos pensar en cualquier nivel, desde el nivel más individual al nivel más amplio, ¿no? Que es la comunidad o la sociedad en general. Entonces, están todas estas nociones que ustedes plantean, ¿no? La noción de cambio, de transformación, de movimiento, de distintos agentes que están participando en esta intervención. Los interventores, los facilitadores, los terapeutas, los técnicos,
los expertos, el nombre que uno le quiera poner, y están las personas con sus saberes, con su experiencia, con su definición de los objetivos que ellos también tienen. Entonces, de alguna manera, ¿no? Esta imagen de intervención es como que algo está revuelto, algo está desordenado. Sabemos que hay algo ahí, que se puede construir algo importante, interesante con eso, pero está algo revuelto, desordenado, como aparece un poco en estas imágenes de este dibujo, ¿no? Y la intervención lo que busca, de alguna manera, es darle un orden, reorganizar esto. Aquí lo reorganiza como madeja, lo puede reorganizar como cualquier cosa, ¿no? La elección de hacia dónde se reorganiza es parte, ¿no?, de esta planificación y de estos objetivos. Cuando ustedes dicen, bueno, el objetivo de mi intervención es, bueno, si van a construir una madeja, van a construir un chaleco, calcetines, telares o una alfombra, digamos. La materia prima puede ser la misma, pero el objetivo va variando. También implica, si ustedes se fijan en esta imagen, ¿no?, una relación entre distintos actores que definen una idea, que tienen una idea de lo que les pasa, lo que quieren que cambie y hacia dónde quieren que cambie. Y por lo tanto, en esta imagen uno no sabe cuáles son los interventores y cuáles son los intervenidos, porque probablemente, ¿no?, lo que se busca es una relación de colaboración, de compartir experticias y saberes. Y por lo tanto, lo que uno entrega como profesional, de alguna manera, es una metodología de trabajo. Uno, como dicen algunas líneas terapéuticas, ¿no?, uno es un experto en hacer preguntas, uno no tiene la respuesta. Uno lo que debería lograr es ser capaz de identificar elementos que nos ayuden a buscar o movilizar cuestionamientos, y a partir de eso construir algo distinto del estado original. Entonces, es una co-construcción que implica una transformación. ¿Ok? Entonces, y esos elementos genéricos los podemos pensar en cualquier tipo de intervención, más allá del modelo, más allá del nivel en el cual estamos trabajando. Este modelo que ustedes revisaron allá por el segundo semestre de su primer año, que es este modelo de Bronfenbrenner. ¿Se acuerdan algo de este modelo? El modelo ecológico que habla de los contextos y de cómo viene la persona. Microsistema. Ajá. El microsistema, ¿de qué más se acuerdan? A ver. Estaba el macrosistema, el microsistema, el exosistema, si no me equivoco. Ajá. Es que explicaba en el fondo cómo no somos individuos de un solo ambiente, sino que se incluye, no sé, en el caso de un niño, la casa, los colegios, las instituciones, los servicios, y una visualización más amplia de solo lo que a ti te rodea, sino que más allá de lo que tú puedes ver o a lo que puedes acceder territorialmente, hay más allá, hay algo mucho más grande, o sea, lo que demuestra que somos personas que interactuamos con, digamos, distintos niveles, como lo clasifica perdón, voy a repetir la palabra, que hay distintos niveles como de interacción entre Perfecto. nosotros. Entonces, ahora, Nosotros, después de la comprensión de este modelo, ¿para qué nos puede servir este modelo si estamos pensando en intervención? porque nosotros intervenimos, según lo que dice el modelo, nosotros provocamos un cambio en el entorno, pero en el entorno también interfiere en nosotros. Nosotros interferimos en nuestro entorno y el entorno también interfiere en nosotros y puede provocar un cambio. Y aparte de eso, de que es una relación bidireccional entre nosotros y el grupo, la persona, ¿qué más nos puede ayudar este modelo comprensivo, ¿no?, que ustedes también lo sintetizaron? Este modelo que nos habla desde el ambiente cotidiano del sujeto hasta un elemento mucho más distante en términos de relación, pero que interviene también
en cómo nosotros vivimos la vida o los elementos que nos impactan, ¿no? ¿Mm? Entonces, ¿para qué más me sirve para intervenir? Aparte de saber que hay una relación, ¿no? De alguna manera estos son sistemas abiertos, ¿ah? Que tienen intercambio de información entre los distintos niveles. ¿Para qué más me sirve para intervenir? Profe, Nos, bueno. No, dale tú, no. que nos ayuda a comprender como todo el contexto y también nos puede dar como soluciones. Por ejemplo, podemos encontrar facilitadores en algunos de los otros sistemas, cosas que nos pueden ayudar en nuestra intervención o que nos puede dificultar la intervención. Eso que tú señalas es súper relevante, ¿no? Porque cada vez que uno hace una intervención, no importa si es una intervención individual, grupal, comunitaria, ¿ya? Siempre uno debe considerar ahí las fuerzas, como decimos los sistémicos, las fuerzas homeostáticas del sistema, es decir, aquellas fuerzas que lo que hacen es impedir el cambio. ¿Ah? En el fondo, ¿cuáles son? O algunos le pueden llamar obstaculizadores. Otros le pueden decir, ¿sabe qué? Yo quiero cambiar, pero sin cambiar. O sea, yo quiero que la realidad sea distinta, pero no estoy dispuesto a hacer algo distinto para lograrlo. ¿Ah? Que tiene que ver, algunos también lo llaman resistencia al cambio, puede tener distintos nombres, ¿no? Dependiendo desde dónde uno lo diga, pero tiene que ver con eso, con decir, bueno, incluso una persona, una familia o un grupo que diga que quiere cambiar, hay ciertos elementos de su realidad actual que no son tan fáciles de transformar, y que por lo tanto uno lo puede leer, o algunos modelos lo leen como resistencia. Otros tienen otras lecturas un poco distintas, ¿no? Pero uno necesita, ¿no? Cuando participa un proceso de intervención, reconocer esos elementos para poder adecuar las intervenciones, no negando esos elementos, sino que integrándolos a la intervención, como parte de la intervención. ¿Okay? ¿Alguien más iba a decir algo también respecto a para qué nos sirve este modelo cuando hablamos de intervención? Era yo, profe, pero era básicamente lo mismo que dijo Carla, que era que según digamos, el nivel, podríamos saber también identificar cuáles eran los facilitadores y los problemas. O sea, saber con qué debo trabajar, en qué me debo concentrar, también darme cuenta si es que hay un problema que va más allá del microsistema, sino que también es algo que tiene que ver con... O sea, bueno, es difícil juzgar como problema algo cultural porque por lo mismo es una cultura. No sé pero podríamos redefinir la palabra problema y decir algún obstaculizador. Claro, algo que sea, no sé, que genere... sí, un obstaculizador, porque el problema en términos de lo que es una cultura es difícil definirlo como problema, porque para esas personas no va a ser un problema y va a estar normalizado. Y para otra cultura va a ser algo malo o para otra algo bueno. El elemento cultural es un elemento muy dinámico, ¿no? Sí. O sea, uno puede decir ya, queremos intervenir respecto, ¿no? Estamos haciendo una intervención individual, puede ser asesoramiento, orientación, psicoterapia, algo que esté a nivel individual, ¿no? Pero uno dice, bueno, pero hay ciertos elementos en las creencias de esa persona que tienen que ver no con ella misma, sino que con elementos que están en un plano distinto, que la persona por su socialización internalizó y la incorporó como propia. Profe, ¿Sí? ahí cabería el tema de lo que son los factores protectores y los de riesgo, ¿no? A ver, ¿a qué te refieres con eso? Así como cuáles son las capacidades que tiene la persona para desenvolverse de forma óptima en el entorno o en lo que quiere cambiar o lo que identifica a esa persona como problema, o también los factores como de riesgo que está en la misma sociedad que le impide avanzar, como lo económico o la familia, no sé si hay violencia, mirándolo como ese enfoque, como ejemplo solamente. Interesante eso que planteas tú, ¿por qué? Porque cuando nosotros definimos, ¿no?, factores de riesgo y factores protectores, tendemos a mirar esos factores como algo individual. Es decir, la persona tiene factores de riesgo o la persona tiene factores protectores, ¿verdad?
pero la persona no construye esos factores de riesgo y esos factores protectores en la nada, ¿no? Los ha construido a lo largo de su vida a partir de los distintos contextos en los cuales se desarrolla, ¿verdad? O sea, si una persona, por ejemplo, es un adulto mayor que tiene diabetes, es una persona hipertensa, es una persona que llegó a educación primaria incompleta, ya, efectivamente son factores de riesgo que la persona carga, ¿no? Sin embargo, uno dice, bueno, ¿por qué esa persona logró construir esos factores de riesgo? Probablemente, ¿no? Porque hay elementos que tienen que ver con los distintos contextos en los cuales esa persona se desarrolló, que derivaron en la construcción de esos factores de riesgo y también de esos factores protectores, ¿ya? Entonces, hay una relación entre el sujeto y el entorno. No es una cosa determinista. Si yo nací en un ambiente desfavorecido, estoy frito y no tengo nada que hacer. Eso no es así, ¿no? Sabemos que existe, afortunadamente, quiebres en las trayectorias de vida construidos por elementos que tienen que ver con el entorno inmediato, pero también con elementos más estructurales que generan estos quiebres en la vida de las comunidades, ¿ya? Entonces, efectivamente, los factores de riesgo y protectores son personales, pero la construcción de eso no siempre es solo individual, sino que también hay elementos del contexto en esa construcción. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que las personas que vivieron la experiencia ya que estamos en una zona eminentemente rural, las personas que vivían en el contexto campesino en los años 60, probablemente muchos de los familiares de ustedes, ¿no? De sus abuelos, hayan sido personas jóvenes en esa época, y si todavía vivían en el campo, por ejemplo, ¿no? Se acordarán de la reforma agraria, ¿ya? La reforma agraria fue un hecho, ¿no? Político, económico, que generó una transformación en la economía, en la distribución de la tierra, etcétera, etcétera. Y esa decisión que ocurrió en un nivel distinto, ¿no? A nivel del macrosistema, tuvo un impacto probablemente en todos los niveles, ¿ya? Porque implicó una modificación de la relación del poder, de la distribución de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, un evento que ocurre en un nivel mucho más lejano, uno dice, bueno, pero tiene un impacto a nivel mucho más cercano, en el microsistema, ¿ya? Entonces, efectivamente, ¿no? Uno dice, sí, esas personas vivían en determinadas condiciones, ocurre una decisión que marca a una generación, y a muchas generaciones a partir de eso, y por lo tanto eso implica un cambio en sus trayectorias de vida, y elementos que podrían ser factores de protectores o de riesgos se transforman. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de la educación primaria obligatoria, o el aumento, ¿no? de la cobertura de las salas cunas, uno dice, ya, bueno, pero eso que tiene que ver con el envejecimiento, como que nos cambiamos de ramo, no. O sea, si existe una política de aumento de la cobertura de las salas cunas, eso implica que más niños y niñas van a tener acceso, ¿no? Y por lo tanto uno dice, bueno, esos padres y madres van a poder desarrollar una actividad laboral, eso va a significar mejora en los ingresos familiares, pero también los hijos e hijas van a estar en un contexto protegido, y si hay una brecha, se espera que esa experiencia primaria compense, ¿no? Y de alguna manera lo prepare o la prepare para el ingreso a la educación básica en mejores condiciones, que si no hubiera existido esa política de aumento de las coberturas de sala cuna. Entonces, algo que ocurre en un nivel general tiene un impacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A partir de eso, ¿no? Una trayectoria que tenía un camino, hay un quiebre. Entonces, también uno dice, bueno, en la intervención, cuando estamos hablando de dónde vamos a intervenir, uno puede decir, ¿sabe qué? Yo puedo elegir hacer una intervención en alguno de estos niveles, ¿ya? Es decir, la intervención que voy a construir apunta a transformaciones
en algún nivel. Entonces, no solamente para comprender la realidad de la persona o grupo que voy a intervenir y las distintas fuerzas que participan en esa realidad, en ese, entre comillas, diagnóstico, y también los elementos que debo considerar en el proceso posterior, sino que también para definir el nivel al cual yo quiero apuntar con mi intervención. ¿Ok? ¿Sí? Profe, Dígame. si yo intervengo en el mesosistema o en el exosistema, ¿eso obligatoriamente producir cambio en los otros sistemas o no? Bueno, se lo preguntas a una profesora que tiene una formación sistémica y por lo tanto un principio básico del modelo sistémico es que un cambio en cualquier nivel produce un cambio en el otro. ¿Mm? O sea, por Ya, ejemplo, profe, muchas gracias. si estamos diciendo que vamos a trabajar respecto a una campaña de disminución del viejismo en los medios de comunicación, ¿ya? El viejismo que es la discriminación respecto a las personas mayores, ¿ya? Es algo que no va a trabajar directamente con la persona, sino que ustedes van a hacer una campaña, ¿no?, respecto a que se modifique, ¿no?, el tipo de lenguaje que se ocupa en los medios de comunicación, en los distintos contextos, ¿no?, respecto cuando uno se refiere a las personas mayores. Entonces, ya no les vamos a decir abuelito ni tatita, sino que les vamos a decir personas mayores, ¿ya? Entonces, todo un lenguaje, eso está a un nivel cultural. Ustedes están apuntando, ¿no?, una intervención que lo que busca es un cambio cultural, y obviamente ese cambio cultural va a tener repercusiones en los distintos grupos que intervengan o que se vinculen con personas mayores, pero también en cómo las personas mayores se ven a sí mismos o las familias los ven a ellos. Entonces, una intervención en un nivel tiene también un movimiento hacia los otros niveles. Eso es lo interesante, digamos. Gracias, profe. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no?, este modelo no solamente nos sirve para comprender la realidad compleja, sino que también para definir o clarificar a cuál nivel estoy apuntando con la intervención que yo estoy realizando. ¿Ok? Vamos probablemente esto ustedes también lo han revisado en otros ramos, pero es importante recordarlo siempre en relación a la intervención, que son los distintos niveles de complejidad, desde el general, ¿no?, a un nivel de complejidad más específico, porque también ahí ustedes van a tener que resolver cuál es su población objetivo en relación al nivel de complejidad. El nivel más macro, respecto a la intervención, es el nivel de promoción de salud, ¿ya? Cuando hablamos de promoción de salud, lo que estamos diciendo es que la población objetivo es toda la población, ¿ya? Y de acuerdo a la conferencia mundial y la Carta de Ottawa, que de alguna manera definió ciertos criterios para la salud pública a nivel mundial, lo que señala es que la promoción de salud es un proceso, dice, de salud integral que busca un cambio de las personas para que orienten su forma de vida hacia un estado óptimo de salud. Es decir, todo lo que tiene que ver con la promoción de vida saludable, lo que tiene que ver con el conocimiento respecto a los factores protectores, a los factores de riesgo. ¿Para qué? Para que las personas tomemos decisiones que mejoren nuestra condición de salud. Y por lo tanto lo que se busca es evitar que la población se enferme. Entonces, ¿cuál es el grupo objetivo? Toda la población, ¿ya? Que es el nivel más macro, es el nivel, pero también es el nivel de complejidad más bajo, porque aquí decimos que ninguno en particular está enfermo, sino que lo que queremos hacer es que la gente evite. También en la otra conferencia, que es la Carta de Bangkok del 2005, ¿no?, dice que la concepción de la salud como un derecho humano, ¿ya? Define la promoción de la salud como un proceso mediante el cual, dice, se crean capacidades para que los individuos y comunidades ejerzan un mayor control sobre los determinantes de la salud y de este modo puedan mejorar.
Es decir, lo que buscamos acá, ¿no? A través de esta definición tan potente, ¿no? Que las personas y los grupos de personas aumenten sus niveles de empoderamiento en relación al rol que juegan, ¿no? Respecto a su salud. ¿Mm? Salud, entendido como la define la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como una concepción bastante amplia respecto a lo que define como salud. Entonces, probablemente las acciones que ustedes van a realizar en términos de intervención, las que apuntan a la promoción, tienen como base eso. El empoderamiento, el mayor control, dice, ¿no? Un mayor nivel de participación en la salud. Y también habla sobre los determinantes de la salud, que es un concepto que vamos a revisar en algún momento, ¿no? Que yo me he dado cuenta que en cursos más avanzados no lo hemos considerado lo suficiente y que de alguna manera marcan, ¿no? El tipo de intervención que ustedes pueden realizar. Entonces, el primer nivel es el nivel de promoción, más general. ¿Dudas con esto? Parece que no. Profe, ¿el nivel de promoción siempre va a ser de un carácter preventivo? Sí. Lo que busca, de alguna manera, es evitar que la gente se enferme. Evitar, o sea, que la gente mejore su condición de salud general para evitar estar en población de riesgo. Entonces, por ejemplo, las políticas que dicen que hay que hacer actividad física, ¿no? Moderada, con cierta frecuencia. El vivir sano. Sí, yo tengo algunos cuestionamientos con eso, pero porque no creo que alguien elige vivir insano, pero claro. Creo que hay algunos elementos ahí interesantes de cómo se concibe la relación, pero sí, por ahí. Tiene que ver con que la gente incorpore esos elementos para que pueda efectivamente modificar su estilo de vida. Por ejemplo, esto que probablemente hace unos años atrás uno veía en las distintas plazas, por lo menos aquí en Talca, ¿no? Que construían estos gimnasios al aire libre, ese tipo de cosas, que de alguna manera tiene que ver con promocionar, digamos, la actividad física, de manera general, ¿no? Entonces, claro, lo que se busca es disminuir los factores de riesgo y aumentar los factores protectores, para evitar que la gente se enferme. Acá, en la promoción, hablamos de un enfoque poblacional. Cuando decimos enfoque poblacional, decimos que la población objetivo es toda la población. No hay un grupo de los que están más enfermos, algún grupo en particular, sino que es toda la población. ¿Ya? También dice que permite que la población tenga mayor control sobre su salud, porque es una población que está más informada, por lo tanto es capaz de tomar mejores decisiones. Por ejemplo, algo que ocurría hace algunas décadas atrás con el tema del agua, ¿no? Cuando nosotros teníamos muchas enfermedades infectocontagiosas que estaban asociadas al consumo del agua o las verduras que han sido regadas con agua servida. ¿Ya? Entonces, en el minuto que la población toma conocimiento de eso, implica la modificación y algunas prácticas cotidianas que han hecho que ese tipo de patología disminuya significativamente en la población chilena. También dice mantener y mejorar la salud de los individuos, las familias y las comunidades, o sea, para los distintos niveles. Es decir, que las personas mantengan los factores protectores e incorporen algunos cambios para mejorar sus condiciones. Y también estas medidas destinadas a modificar actitudes y comportamientos. Y el segundo nivel es el nivel de prevención en salud. Y prevención en salud está subdividida, ¿no? Pero cuando estamos hablando del nivel preventivo, es un nivel un poquitito más complejo, que dice que son medidas destinadas no solamente a prevenir que la gente se enferme, sino que también a detener su avance y atenuar sus consecuencias.
Por ejemplo, si estamos hablando, ¿no? Algo que se ha hecho muy común, que tiene que ver con el deterioro cognitivo, uno dice, bueno, en la medida que envejece la población, sabemos que la edad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de demencia, principalmente demencia tipo Alzheimer, que es la más habitual a nivel mundial. Entonces uno dice, bueno, hay elementos que son un riesgo, hay una población que es de riesgo. Entonces, si uno quiere detener o atenuar, ya, uno puede hacer muchas cosas, desde que las personas de un grupo en particular, ¿no? Modifiquen ciertos hábitos de vida, porque se sabe que ciertas modificaciones en la dieta, etcétera, etcétera, han mostrado evidencia de, a pesar del aumento de la edad, disminuir el riesgo a partir de los factores modificables. Pero también decimos que si se desarrollan programas de estimulación cognitiva, vamos a detener o vamos a disminuir la velocidad de deterioro de esas funciones y por lo tanto vamos a hacer que esa población que ya es de riesgo, porque es de una edad más avanzada, de alguna manera no se nos complique tanto o si se va a complicar su condición, por ejemplo, cognitiva, sea mucho más avanzado y por lo tanto tenga más años con una buena calidad de vida. ¿Mm? Y claro, aquí, en este grupo en particular, que ya es un grupo que logramos definir que es más riesgoso, ya no es la población general, sino que es una población específica donde aumentamos los factores protectores y disminuimos los factores de riesgo, pero una población mucho más focalizada. Yo les decía que la prevención tiene distintos niveles, desde la primaria a la terciaria. Y lo que diferencia un nivel del otro tiene que ver con el nivel de complejidad, ¿ya? Es decir, a nivel primario, ¿no? Lo que se busca es evitar la aparición de enfermedades o problemas de salud mediante el control de agentes causantes y factores de riesgo, ¿ya? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el tema del etiquetado de los alimentos, lo que tiene que ver con las políticas de eliminación del humo en los lugares cerrados, ¿no? Que tiene que ver con disminuir los factores de riesgo, ¿ya? ¿Pero estoy hablando del terciario? No, primario. Ya. Aquí, en primario. Entonces, aquí hay ciertos factores de riesgo que lo que buscamos es atenuar. ¿Sí? Entonces, no sé, tenemos una población que tiene sobrepeso u obesidad, eso es un factor de riesgo para muchas patologías, y lo que buscamos es disminuir eso a través de distintas intervenciones para que las personas disminuyan ese factor de riesgo y por lo tanto no desarrollen una diabetes, porque si esas personas no modifican sus hábitos, probablemente vamos a pasar al segundo nivel, que es el nivel de prevención secundaria, donde aquí la persona ya tiene la patología, ¿no? Entonces lo que se desarrollan las medidas para detener, retardar la aparición de la enfermedad o los problemas de salud ya presentes en el individuo o la familia. Es decir, aquí teníamos sobrepeso, aquí ya tenemos a alguien, por ejemplo, con una diabetes, diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que queremos acá? O tenemos una persona que tiene resistencia a la insulina, entonces lo que queremos es evitar que se nos convierta en diabéticos. Estamos hablando de una patología de salud física, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Acciones, ¿no? Para evitar que pase de resistencia a la insulina a diabético o que si es diabético, evitar que se nos descompense. ¿Mm? Y a nivel terciario, aquí es un nivel mucho más clínico. Si lo vemos en la población mayor, tendríamos que decir que la población geriátrica, es decir, las personas mayores con un envejecimiento patológico, estarían aquí a nivel de lo terciario. Hay algunos que no llaman prevención terciaria, sino que más bien hablan de nivel de rehabilitación también, dependiendo desde dónde estoy hablando. Entonces, y aquí las medidas son orientadas para evitar, retardar y reducir la aparición de secuelas. Por ejemplo, acá supongamos que tengo una persona que ya está declarada con un Alzheimer. ¿Sí? Entonces acá
esas personas están en este nivel terciario. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero en una intervención a nivel terciario? Que esa población, o esas personas, ¿no? Ya tienen el Alzheimer, es algo que no es modificable, sino que lo que yo quiero es que la intervención apunte a mantener una mejor calidad de vida en esa condición, que la velocidad de deterioro sea un poco más lenta a través de programas de rehabilitación cognitiva o a través de programas de intervención que aborden las alteraciones conductuales de los pacientes con demencia, es decir, distintas intervenciones con una población de mucho más alta complejidad, que ya tiene declarada una patología. ¿Ok? Esos son como los distintos niveles. Y, ¿sí? Es que con el ejemplo que dio ahí en esta pirámide, por ejemplo, ¿cómo se podría aplicar que lo hablo en salud, cómo se podría aplicar esos ejemplos en salud mental? En salud mental. No sé si todavía están viendo el PPT. No. No. Ahí sí. ¿Verdad? Ahí sí. ¿Lo ven? Sí, profe, ahí se ve. Perfecto, gracias. Supongamos que si lo ponemos en el ámbito de la salud mental, supongamos que estamos hablando del deterioro cognitivo, ¿ya? Si pensamos a nivel primario, ¿no? En medidas para prevenir su aparición, uno dice, bueno, ¿cuáles son las variables que tienen que ver con el desarrollo del deterioro cognitivo? Sabemos que hay elementos que están asociados en algunos casos, una marca genética, por lo tanto, eso es un factor inmodificable. Pero hay un pool importante de sí elementos que son modificables. Por ejemplo, ¿no? Los hábitos alimenticios, la actividad física, el nivel educacional, sabemos que las personas con un nivel educacional más alto, de alguna manera tienen como una reserva cognitiva que disminuye el riesgo del desarrollo de una demencia o lo retarda. Entonces hay un montón de elementos, ¿no? Que uno dice, bueno, si yo educo a la población respecto a su estilo de vida, a la población general, no estoy hablando de población envejecida, la población general, y digo, si usted desarrolla este tipo de hábitos, probablemente no, usted va a tener un envejecimiento cognitivo dentro de la normalidad y no va a ser un envejecimiento patológico, ¿ya? Pero supongamos que hay un grupo de personas, ¿no? Que a pesar de eso, efectivamente tienen un deterioro cognitivo, como le llamábamos en el primer semestre, ¿no? El grupo intermedio, que es el deterioro cognitivo leve. Es decir, son personas que están acá en este grupo de riesgo, porque no tienen un envejecimiento normal a nivel cognitivo, sino que probablemente acá lo que tengamos que hacer es un programa de estimulación cognitiva y probablemente un programa multiprofesional para que aborde las otras áreas de la salud, ¿no? Que lo que hagan es estimular las áreas con un programa específico para que la persona se mantenga durante el máximo de tiempo posible dentro de esa categoría de deterioro cognitivo leve, o que pueda, de acuerdo a la plasticidad neuronal, mejorar algunas de sus habilidades. ¿Para qué? Para que no avance al nivel más complejo de demencia, o si lo va a hacer, retardar ese inicio. ¿Ya? Entonces, y cuando la persona pasa de deterioro cognitivo leve a demencia, entonces ahí lo que nosotros decimos, bueno, aquí ya no es un programa de estimulación cognitiva, aquí es un programa de rehabilitación cognitiva, mucho más personalizado, con un diagnóstico mucho más preciso de acuerdo a las áreas que hay que intervenir, y probablemente con otros elementos asociados que no solamente sea la rehabilitación cognitiva, sino que entrenamiento en algunas actividades para que se mantenga la autonomía de las actividades de la vida diaria, por ejemplo. Entonces ahí, si tú te fijas, es un ejemplo, ¿no? de cómo uno lee esto con un problema como el deterioro cognitivo, que pasamos desde el normal hasta la demencia. ¿Ahí está claro?
Sí, profesora, me quedó claro. Entonces, la pirámide que se explicó un poco refleja lo que estábamos hablando de la teoría de Bronfenbrenner, ¿no? La primaria No, sería... no es teoría de Bronfenbrenner, no. Esta teoría, esto no es una teoría, esto es cómo la salud, en términos amplios, define los distintos tipos de población y las acciones que tiene con esa población. ¿Mm? Ah, perfecto. Por ejemplo, si tú te vas a algo súper concreto, ¿cómo está organizada la salud en Chile? La salud en Chile está organizada en el ámbito público, ¿no? Con distintos niveles de complejidad. ¿Ah? ¿Cuál es el nivel menos complejo? La salud primaria, los consultorios, lo que uno conoce como consultorio. Todos ellos trabajan a este nivel, probablemente a nivel primario y secundario. ¿Ah? ¿Qué es lo que apuntan ellos? Todas las políticas es trabajar a nivel de promoción y a nivel de prevención de la salud. Cuando alguien se enferma y necesita un especialista, lo que hace es derivar al hospital, que lo que hace es trabajar a nivel secundario o terciario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando esa persona, o sea, el sistema de salud lo que hace es un sistema de filtros para identificar qué acciones son más adecuadas dependiendo del nivel de complejidad de la población. ¿Ya? Entonces, no puedes realizar tus talleres psicoeducativos con personas que ya tienen una patología que requiere otro tipo de intervención más compleja. Entonces, y se pone como pirámide porque tiene que ver con la cantidad de personas de la población que están. O sea, en la medida que la persona está con mayor complicada en el ámbito de salud, con mayor daño, hay menos personas y la población mayoritariamente debería estar en la base de la pirámide. Es decir, a nivel de los factores de riesgo, a nivel de modificar esos elementos, pero esperamos que pocos sean los que lleguen a nivel terciario. Todas las políticas de salud, desde todas las décadas, lo que apuntan principalmente es a eso, ¿no? A evitar que la gente llegue acá, llegue al nivel terciario, que sean los menos los que llegan. ¿Sí? ¿Ahí está más claro? Sí, profe, ya me quedó claro. Antes de hacer un corte, ¿no? Me gustaría poder compartir un... Vamos a apagar acá.